Gracias a los organizadores, es un gusto estar con ustedes, como decía Mario López, con colegas ya de un par de décadas en este tema. Bueno, dado el título del panel, yo les quería contar un poco el papel del banco para facilitar la cooperación internacional, que es el título del panel, por supuesto. Platicarles también qué tipo de herramientas tenemos para que las conozcan y puedan tratar de acceder a ellas. Y por supuesto darles un poco nuestro panorama de cómo vemos el tema del agua y de la colaboración en la región fronteriza. La siguiente, por favor. Bueno, el Banco de Desarrollo de Origen es precisamente un mecanismo, una herramienta de cooperación internacional de ambos países. No sé si está avanzando la lámina, la primera, la que sigue, por favor. Y fue creado, ¿o yo la controlo? Perfecto. Entonces el banco fue creado ya hace ¿cuántos años son esos? 28 años en el contexto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. No somos parte del Tratado de Libre Comercio, sino un convenio paralelo al Tratado de Libre Comercio, pero surge precisamente por el interés de los países de tener un mecanismo que atendiera la problemática ambiental de la zona fronteriza y una problemática que se anticipaba que se encrudeciera conforme las economías crecían, se integraban y por supuesto, como lo hemos visto todos y se ha presentado ya, crecía y se venía gente hacia las fronteras, ¿no? Como mencionaban ahorita del acta o del tratado, mejor dicho, pues el banco obviamente en estos tiempos ha tratado de modernizarse, ha tratado de cambiar algunas cosas conforme van cambiando las necesidades y la agenda ambiental de los países, y ahorita platicaré un poquito más sobre ello. Algo que hace al banco único es precisamente que la gobernanza y la propiedad, del banco es exactamente en partes iguales para México y para Estados Unidos. El banco opera gracias a un capital, a una capitalización inicial que se dio por los países en partes iguales. Tenemos las oficinas en Texas. Les comento también, muchos de ustedes habrán conocido a la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, la COSEF. La COSEF nació en el mismo tratado que el banco como una institución hermana y ha sido ya integrada 100% al banco desde el 2017, precisamente cuando ingresé yo, y lo que era la oficina de la COSEF, a un par de cuadras de aquí, ahora es una oficina del banco. Algo importante para nosotros, bueno, no se ha hablado mucho hoy del tema de los dineros, ¿no? Que obviamente es fundamental para esto. Dicho sea de paso, el banco tiene una calificación crediticia excelente que nos permite acceder precisamente a capitales a menor costo. La siguiente lámina, por favor. Como mencionaba, algo que hace al banco muy interesante y único es precisamente esta gobernanza binacional. Tenemos como parte de nuestro consejo directivo a las secretarias de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y por supuesto a sus contrapartes estadounidenses. Tenemos también representantes de la comunidad. En el caso de México, el doctor Carlos de la Parra del COLEF es miembro del consejo directivo y un representante de los estados fronterizos. Una más, por favor. Bueno, la jurisdicción del banco es la zona fronteriza y esta la definimos como una zona que abarca 100 kilómetros al norte de la frontera y 300 kilómetros al sur. Entonces muchas veces ciudades que no consideramos necesariamente fronterizas, ¿no? Como Monterrey, como Chihuahua, Hermosillo, Saltillo, caen dentro de esta franja. Y bueno, esto hace el área de acción del banco bastante interesante. Tenemos cerca de 16 millones de habitantes en México, 6 millones de habitantes en Estados Unidos, entonces ya esta población total de 22 millones, si lo piensan, pues nos pone, somos como un país mediano, ¿no? Casi en términos de población, y no se diga de economía, creo que alguien mencionó, no sé si la doctora Rosario, que sería la quinta economía del mundo, ¿no? Entonces, una economía muy pujante que presenta oportunidades, pero también muchos retos. Una más, por favor. Ahora, el banco fue creado, como decía yo, con un mandato específico para atender y para invertir en infraestructura ambiental. En sus orígenes el banco ha trabajado, bueno, y sigue trabajando mucho, por supuesto, en el tema del agua, y tratamos de tener un enfoque a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Que es algo que se ha platicado hoy. Hemos trabajado en el financiamiento de infraestructura básica, llevando agua, llevando alcantarillado a zonas que no lo tenían, construyendo plantas de tratamiento que no existían,
pero también moviéndonos o tratando de movernos en colaboración con ustedes hacia a todos estos nuevos temas que se vienen mencionando hoy, ¿no? El tema del reuso, el tema de la integración de recursos, el concepto de One Water, como le dicen en inglés, donde todos los recursos hídricos se tienen que ver en su conjunto, lo pluvial, la conservación, etcétera. Tenemos por ahí otros temas que no me voy a detener, pero lo que quiero destacar es que el agua es transversal a todo ello, ¿no? No podemos hablar de la generación de energía sin agua, no podemos hablar de tener ciudades con una alta calidad de vida, con prosperidad económica sin agua, y por supuesto no podemos hablar de tener una economía pujante en la frontera sin agua. Entonces el banco también trabaja apoyando este tipo de financiamiento, y por supuesto el tema de cambio climático, como se ha visto hoy, pues es algo que no se puede negar. Muchos de los proyectos que el banco atiende tienen un componente de reducción de emisiones, lo que se le conoce como mitigación, pero también algunos proyectos que tienen que ver con el lado de la adaptación al cambio climático. El cambio climático está aquí. ¿Qué tenemos que hacer para hacernos más resilientes? Y ahí es donde hemos financiado desaladoras de agua de mar, donde tratamos de fomentar más el reuso, el control de avenidas y bueno, principalmente hacernos más resilientes a las sequías. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, una vez más, creo que se ha hablado ayer y hoy de temas sumamente interesantes, de tratados, de ciencia, de sequías, cosas sumamente interesantes para mí en lo personal, pero a fin de cuentas también el cómo financiamos lo que necesitamos hacer es un tema muy importante. Nosotros como banco, pues como el nombre lo indica, somos un banco principalmente, tenemos un programa de créditos que podemos otorgar tanto al servicio a promotores públicos como privados, y aunque son créditos, pues sí tratamos de que sean créditos que faciliten precisamente el financiamiento de las obras necesarias. No voy a entrar mucho en temas financieros, pero por ejemplo yéndonos a plazos de créditos más largos que muchas veces la banca comercial no tiene el apetito para hacer. Pero aparte de dar el dinero, pues también apoyar técnicamente en las bases de los contratos, en las bases de licitación, en la estructuración de asociaciones público-privadas, según sea el caso, etcétera. Y también hemos sido exitosos en el lado del manejo de los recursos no reembolsables, o como dirían en inglés, los grants. Y aquí parte del éxito del banco ha sido administrar durante ya más de 20 años unos subsidios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que se llama el Fondo de Infraestructura Ambiental, donde gracias a este recurso hemos canalizado cerca de $400 millones hacia proyectos de agua y saneamiento del lado mexicano, dinero de Estados Unidos que viene a México. Este dinero es empatado por lo menos 1-1 por el gobierno mexicano. En la realidad estamos viendo un empate casi, en términos generales, de 2-1. Entonces cada dólar que viene de Estados Unidos casi se triplica con las contribuciones de México. Y este es un fondo, una vez más, que ha permitido mucho cerrar la brecha en servicios básicos de infraestructura muy importantes. Tenemos otro programa pequeño financiado por el banco que le llamamos el Programa de Apoyo a Comunidades. Y aquí tratamos de apoyar proyectos pequeños en comunidades muy marginadas y tenemos algunos ejemplos en Chihuahua de ampliación de alcantarillados, de compra de equipamiento para el manejo de la basura, etcétera. Y como mencionaba, pues la asistencia técnica es importante por muchas de las razones que se han mencionado también el día de hoy, ¿no? Falta a veces saber cuál es el problema de Ciudad Rosario, entender el problema, falta a veces estudios específicos, faltan diseños, etcétera. Pero también falta el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Entonces aquí trabajamos con varios de ustedes, por ejemplo, en mejorar, en fortalecer sus sistemas tarifarios, en hacer estudios organizacionales, etcétera. Y por último, administramos también en conjunto con la EPA y la semana del programa Frontera 2025, que es la versión actual en la que se mencionó ya el día de ayer. La siguiente, por favor. Bueno, me voy rápido. El banco ha logrado ya financiar casi 300 proyectos, aproximadamente 200 de ellos han sido en el sector agua potable y saneamiento, algo de conservación y un poco de pluviales. Una más, por favor. Y bueno, esto comentaba, asciende ya a un monto total de inversión superior a los $10,000 millones. Adelante, por favor.
Bueno, no me voy a detener mucho en las cifras, pero algo que es muy importante para nosotros como Banco de Desarrollo es llevar un control de los impactos que estamos teniendo, no solamente los dólares que gastamos y los kilómetros de tubería que construimos, sino el beneficio que se está viendo ya en el medio ambiente, en las comunidades. Es algo que es muy difícil de medir, pero que tratamos de hacerlo, sin embargo. Y estas son algunas cifras para México, y pueden ver, por ejemplo, en lo que concierne a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, hemos construido una capacidad equivalente a 18.400 litros o el equivalente a 7.5 millones de personas. Obviamente de la mano de ellas van estaciones de bombeo, líneas de alcantarillado y conexiones, cerca de 380,000 nuevas casas que se han conectado al sistema, en parte gracias al apoyo del banco. Obviamente no somos los únicos, pero contribuimos en gran medida a esto. En agua potable las cifras son un poco más modestas, pero también pueden ver ahí cerca de 500,000 personas beneficiadas con potabilización y un número importante de conexiones. Adelante, por favor. Bueno, estas gráficas seguramente ya algunos de ustedes las conocen, pero aquí lo que podemos ver es cómo ha habido un avance considerable. Yo siempre digo que este negocio es el vaso medio lleno, vaso medio vacío, depende de cómo lo queramos ver. Si vemos el vaso medio lleno, ha habido un avance importante en las coberturas de servicios básicos. Aquí vemos cómo ya en temas de agua potable, saneamiento, de alcantarillado, nos acercamos al 95-100%, depende de dónde estemos hablando. Y hemos visto un aumento muy drástico en el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que pasó de 20% hace 20 años a ya cifras superiores al 91%. Entonces, esto es algo que a todo el mundo nos da alegría. Sin embargo, si pasamos a la siguiente lámina, pues obviamente hay una serie de retos que se han venido discutiendo hoy, ¿no? A mí en lo personal, pues uno que me preocupa es justo el tema de la administración de recursos hídricos, ¿no? Cómo el crecimiento demográfico, el crecimiento económico va a hacer más crítico el manejo de los recursos. Obviamente, sobre todo cuando vemos ciudades que dependen de una fuente o de un par de fuentes, lo cual las hace también más susceptibles a choques externos, ¿no? Como la sequía. En el sistema de distribución de agua, pues seguimos siempre parece haber un 5% ahí de la gente a la que no logramos llegar, pero también hay un tema de que la infraestructura envejece, ¿no? Algunos de los proyectos que mencioné yo se construyeron hace 25 años, hay otras ciudades donde la edad media de las tuberías pues puede andar en los 40, 50, 60 años, entonces este es un tema muy serio, tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, en el saneamiento, por supuesto, sucede lo mismo al agua, y vemos también aquí un tema importante en lo que se refiere a poder seguir operando y manteniendo la infraestructura una vez que sea construida. Una desventaja que vemos en la asignación de recursos no reembolsables o de subsidios es que se construye la obra y después ya no necesariamente puede haber dinero para operar y mantener dicha obra, ¿no? Entonces aquí es donde tratamos de buscar esquemas novedosos para crear fondos y otros mecanismos que permitan operar y mantener la infraestructura, ¿no? Es como comprarte un carro y después no tener dinero para cambiarle el aceite, ¿no? Entonces es un tema serio. Bueno, y yo creo que pasamos a la lámina por cuestión de tiempo, perdón, ya estos temas ya se han discutido mucho el día de hoy, una última lámina. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? El mandato del banco ha venido evolucionando también. Mencionaba yo al principio que aparte de los temas de agua, estamos trabajando en ayudar a las comunidades a transicionar hacia una economía verde que incluye todo, cómo nos movemos, qué consumimos, dónde vivimos, dónde trabajamos. Todo eso tiene un impacto ambiental y se refleja en los sectores que mencioné anteriormente. Seguimos muy interesados en apoyar la diversificación de fuentes de agua y la resiliente al cambio climático. Y en estos sentidos estamos buscando esquemas de financiamiento innovadores, como son, por ejemplo, los bonos verdes, que nos permite acceder a ciertos tipos de inversiones que están interesados en invertir en proyectos con un impacto ambiental y que tienen algunos beneficios financieros en términos de costo. Y también la mezcla de financiamientos de subsidio con crédito para hacer los proyectos, para apalancar ese recurso, poder tener proyectos más grandes y, dicho sea de paso, tener algunos candados que faciliten
el financiamiento también de la operación y mantenimiento en el mediano y largo plazo. Y me detengo muy rápido en dos temas que son de suma importancia y que seguramente los ven ustedes en el periódico, pero que cada día avanzan más, que son los mentados temas ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, donde los inversionistas, la banca de desarrollo, pero incluso la banca comercial, cada vez tiene más presión por incorporar en su toma de decisiones temas ambientales y sociales. Esto se alinea muy bien con lo que hemos hecho nosotros ya durante más de 25 años, pero es algo que nos permite también acceder a nuevos mercados, jalar financiamiento que después se puede llevar a los tipos de proyectos que hemos mencionado. Y el otro tema también muy en boga es precisamente el de la equidad de género y cómo aumentar el papel de la mujer en la participación, en la toma de decisiones, en el beneficio de los proyectos y en el empoderamiento económico. Entonces, Luis Carlos, con eso me detengo y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Salvador López, director ejecutivo de Asuntos Ambientales del Banco de Desarrollo de América del Norte. Muchas gracias.